No cabe duda que hay un gran acuerdo entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Esta cifra que se manejó ya en estos días, ayer y antier, sobre la cuestión de haber trasladado hacia los Estados Unidos, pues es algo increíble, una extradición, aunque dice Gers Manero que no se trata de una extradición. Pues bueno, el hecho es de que la doctora Claudia Sheinbaum señaló en su conferencia mañanera el día de ayer sobre esta cita que tenían Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública, y Alejandro Gers Manero, el fiscal de la República, sobre la información que se dio a la opinión pública a través de los reporteros sobre la extradición de 29 líderes del narcotráfico llevados hacia los Estados Unidos. Yo les puedo decir, informó Claudia Sheinbaum, sobre toda la corrupción existente en el Poder Judicial. Ya lo habíamos visto desde los tiempos de López Obrador, en el sentido de que el Poder Judicial hacía los clásicos sabadazos, es decir, en sábado, en fin de semana liberaba a criminales peligrosos, a narcotraficantes, etcétera. Claudia Sheinbaum dice, pues ya no son solo los sabadazos, entre semana están haciendo lo mismo, saben que se van en agosto y por eso empiezan a acordar con los más peligrosos delincuentes y los liberan. De manera que esta es una parte de la respuesta que se da al trasladar a 29 líderes del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, más de 40 años perseguido, según esto, por la justicia norteamericana, pues ya está en suelo americano para pagar por sus crímenes. Bueno, pues dice la doctora Sheinbaum, el Poder Judicial está cayendo en un exceso de corrupción que desde luego es aberrante, así lo dijo, y muy ofensiva. Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz al Poder Judicial mediante la elección de jueces, ministros y magistrados que se llevará a cabo el próximo 1 de junio. Dice la doctora Sheinbaum, es una bendición para México lo que vamos a vivir este año, de elegir precisamente de los ministros de la Corte y que el pueblo de México pueda salvar al propio Poder Judicial de esta ofensiva corrupción en contra de México, que parte desde el Poder Judicial. Dice Gers Manero que no fue una extradición el traslado de los 29 capos narcotraficantes hacia los Estados Unidos, luego de la conferencia que dieron a los medios, para ofrecer pues todos los detalles sobre la operación de este traslado de los narcotraficantes o generadores de violencia, como también se les llama, requeridos por el Departamento de Estados Unidos, que se dio desde el jueves. Primero, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que la entrega de los capos a las autoridades norteamericanas se hizo porque algunos jueces, retomando las palabras o las declaraciones de la propia presidenta, que jueces buscaban favorecerlos con sentencias en México para que fueran liberados. Entonces no tenía caso atraparlos, llevarlos tras las rejas y de pronto con una orden judicial sacarlos del bote, del botellón, ¿no? Entonces resulta que el fiscal Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, aseguró que no se trató de una extradición, por lo que no se violaron las suspensiones jurídicas respecto a las suspensiones de amparo que tenían algunos de los trasladados. El fiscal aseguró que no se trató entonces de extradiciones, sino que se aplicó un artículo, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, además de lo establecido de la Ley de Palermo, para darse el traslado de los implicados. La Casa Blanca ya por su parte ha destacado esta extradición, sobre todo la de Rafael Caro Quintero, señalado, como ustedes ya saben, en esa historia en los tiempos de Miguel de la Madrid, por el asesinato de Kiki Camarena, un agente de la DEA. La Casa Blanca destacó entonces esta captura, bueno, más bien esta extradición, y en la explicación que se da sobre el término de ley de extradición, dice Gers Manero, textualmente, no se está aplicando ninguna ley de extradición. Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, en razón de las conductas criminales de estas personas en aquel país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que nosotros en México tenemos de las pruebas sobre su conducta. El funcionario también reveló que Estados Unidos entregó una solicitud
desde Estados Unidos llegó la solicitud de nombres y apellidos de los capos que fueron ya trasladados. Hay ya fotografías e imágenes de cómo llegaron a Estados Unidos, y al ser cuestionados sobre si habrá más posibles traslados de narcotraficantes en lo futuro, inmediato, el fiscal declaró: no lo sé todavía hasta que no haya las solicitudes correspondientes hacia el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, señaló Gers Manero. Y pues ahí están las cosas, cómo se están venido dando. Son 29, increíble, lo que refleja que primeramente hay un acuerdo muy fuerte, muy trabajado entre las autoridades del gobierno federal de México con el gobierno de Estados Unidos a raíz de las amenazas del propio presidente Donald Trump de imponer aranceles al 25% a México si no se daban pruebas de que se trabajaba bien en la frontera con la cuestión de evitar el trasiego de drogas, sobre todo el fentanilo, y la cuestión migratoria. Bueno, pues ahí está una respuesta de fuerza, de poder presidencial en la persona de Claudia Sheinbaum Pardo, que le responde así a Estados Unidos. De hecho, ya los índices delictivos en México, desde que ella llegó al poder ejecutivo de nuestro México, pues han sido cada vez menores los índices delictivos, como se ha ido informando. Desde Estados Unidos han reconocido también esta labor, y bueno, ahora con estos 29 tipos peligrosos, delincuentes, pues se está mostrando que el acuerdo allí está, primero. Segundo, que en el Poder Judicial efectivamente era aberrante la corrupción, como lo dice la doctora Sheinbaum, que existía ya desde los tiempos en que, o mucho antes tal vez, pero cuando menos desde Andrés Manuel López Obrador, nuestro querido expresidente, pues él evidenció y transparentó ante la opinión pública la real corrupción que existía en el Poder Judicial, liberando a los más peligrosos delincuentes. Bueno, pues ahí está otro punto que ya se está viendo de esta manera. Y pues uno más, desarmar a la propia oposición aquí en México, al PRIAN, sobre las acusaciones de que el gobierno mexicano está coludido con el narco, cuando de los 29 que estos líderes representan a todos, prácticamente todos los grupos criminales en México. Entonces, ¿cuál acuerdo? ¿Con quién acuerdan? No, pues están ya tras las rejas, están ya en Estados Unidos en espera de recibir sentencia. Por otra parte, una buena noticia: se confirmó ya por parte de la doctora Sheinbaum la marca Café del Bienestar, que se venderá en tiendas, en las tiendas del bienestar. Las recuerda antes Liconza. Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ya está trabajando en 3 líneas sobre este aspecto, con quienes adquieren y producen el café. Con ellos se está trabajando el maíz y el cacao para establecer un precio justo, un precio adecuado a los bolsillos de la mayoría de los consumidores. Las tiendas del bienestar garantizarán la compra a un precio justo de este café de maíz, chocolate y miel, en específico para el café que se promueve la marca Café del Bienestar y el programa Cosechando Soberanía, con créditos para la producción de granos. Y en otra, pues que queda en suspenso por lo pronto, la cuestión de la ley del ISSSTE. Ante las movilizaciones que ha habido últimamente, confirmó entonces la presidenta que habrá una pausa a la reforma a esta ley, la ley del ISSSTE, para establecer mesas de diálogo ya con los trabajadores inconformes, se les explique bien a bien cuál es la cuestión que se va a trabajar y hasta qué acuerdos puedan llegarse en diálogo con los trabajadores para que pues prospere en su momento la ley del ISSSTE, ahora por lo pronto en suspenso. Y Claudia Sheinbaum recordó la petición que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador a España, al rey de España, sobre el pedimento de perdón a ese país ibérico por agravios a las poblaciones originarias durante los tiempos de conquista. Dice la presidenta, no solo no contestó el rey de España, sino que filtró esa carta elaborada por el expresidente López Obrador, y lo que Sheinbaum consideró que también pues es ofensivo, de manera que por eso reitera la petición de perdón a España por agravios a nuestras poblaciones originarias. Con esto me despido, le doy las gracias, cuídense mucho, ojalá me transmitan
su parecer con un like, con un comentario y una suscripción en este espacio, @Sociedades de Pensamiento en YouTube, con su servidor Carlos Monroy, en TikTok lo mismo, pero ahí @Monroy_HER, y desde luego en Facebook, donde día a día nos encontramos.